centenario, la Constitución mexicana acumula un gran número de violaciones en su historia. ¿Quién mejor para hablar sobre este tema que Alejandro Rosas, divulgador de la historia? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gusto saludarte, Alejandro. Bueno, pues yo una vez escuché que la Constitución es uno de las entidades más violadas de México de manera vergonzosa. ¿Tú coincides? Yo coincido que sí. Fíjate que estamos celebrando los 100 años de la Constitución, pero en esos mismos 100 años fue imposible para ningún sistema y para ningún régimen crear un Estado de Derecho funcional. Entonces tenemos la ley, pero prácticamente tenemos un país que ha fracasado totalmente en esa construcción clara del Estado de Derecho. Y en esta cantidad de reformas son suficientes, hay algunos, y sería interesante, y no tenemos el tiempo ahora de revisar cada uno de los puntos que no se han modificado, pero dicen los legisladores o a quienes llevan la responsabilidad de promover las modificaciones que son necesarias para tener una constitución moderna. La pregunta es, Alejandro, ¿tenemos la constitución que necesitamos y merecemos los mexicanos? Mira, yo creo que sí estamos muy cerca. Mira, no podemos rasgarnos las vestiduras diciendo que es que la Constitución no es como la de 1917. Claro que no, en 1917 éramos 14 millones de habitantes, hoy somos 117. Es decir, la ley se tiene que ir modificando, evoluciona, se transforma de acuerdo a las circunstancias. Ahora, yo sí creo que la Constitución se ha ido adaptando a la realidad. El problema es que muchas de las grandes reformas que se hicieron a la Constitución fue a capricho de presidencial. Si el presidente quería, es decir, por ejemplo, simplemente las relaciones, el restablecimiento de las relaciones Iglesia y Estado en 1992 fue porque Salinas lo quiso así. No hubo discusión en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la de Senadores. ¿Por qué? Porque recordemos que el Congreso, donde se aprueban finalmente las reformas a la Constitución, era el club de amigos del presidente, y lo que el presidente decía, al menos hasta Cedillo, se hacía sin que nadie chistara ni dijera nada. Entonces, yo sí creo que se ha ido modificando de acuerdo a las circunstancias del país, pero creo que la gravedad es lo que tú mencionabas al principio en las encuestas de la UNAM, que, como la mayor parte de la gente cree, el problema no es la ley o el problema no es la Carta Magna, sino la imposibilidad y verdaderamente la falta de voluntad del sistema político de aplicarla y de construir un Estado de Derecho que funcione. Bueno, y antes que otra cosa, Alejandro, es que todos los mexicanos la conozcamos en lo más fundamental, ¿no? Pues, pero fíjate, yo creo que sí, evidentemente, lo que pasa es que ahí viene de Chile dulce y manteca, es decir, tiene los grandes principios y derechos humanos, por ejemplo, el título primero se llama Derechos Humanos y Garantías Individuales. Yo el otro día decía una analogía, nosotros sí conocemos la Constitución, pero es un poco como el Karate Kid, cuando lo ponen a wax on, wax off, quita la cera, pon la cera y demás. Ajá. De pronto uno cree que no sabe, pero sí, prácticamente nosotros utilizamos todos los derechos casi todos los días en términos de las garantías individuales, las manifestaciones, la libertad de expresión, la libertad de escribir, la libertad de tránsito, la igualdad jurídica, es decir, ahí están. Yo creo que lo que nos falta es tener más claramente conciencia de qué otros artículos tenemos ahí contemplados, sobre todo en la primera parte, que es del artículo 1 al 29, y qué otros, sobre todo nosotros, por ejemplo, las facultades, creo que ahí sí falta. ¿Qué requisitos se requiere para ser presidente, para ser senador, para ser diputado? Pero yo creo que la parte medular, que es la de las garantías individuales, insisto, quizá la gente no te puede decir que el artículo 8 habla de tal garantía o el artículo 2 habla de los derechos de los pueblos indígenas, pero sí la ejercemos. Bueno, pues ahí está la gran tarea que todos los años hablamos de ello, Alejandro. Ojalá y podamos ir avanzando poco a poco, ¿no? Pero ya no, o sea, imagínate, está cumpliendo 100 años, 100 años, ¿qué tenemos que esperar otros 100 años? Bueno, dirán los expertos, la democracia y este tipo de alternativas civilizadas lleva su tiempo, no comas ansias, Alejandro. No, bueno, gracias. Hay que tener fe entonces. Gracias. Un abrazo, Héctor. Adiós, Alejandro. Alejandro Rosas, historiador, que por cierto puede buscar sus libros